Hoy quiero enseñarte algo, quiero enseñarte a pararte firme. Repite conmigo, párate firme. Párate firme. Si estamos parados firmes, como tiene que ser. Edicita dice, hay veces no, sí, hay veces como que nos coge, como que no nos paramos firmes ante distintas situaciones y nos suceden cosas a nivel familiar, a nivel financiero, a nivel emocional y nos suceden cosas. Pero hoy vamos a tener como texto central a Mateo capítulo 4. Mateo 24 del versículo 4 al 14. Mateo capítulo 24 del versículo 4 al 14. Repite conmigo, párate firme. Hay unos productos japoneses que ayudan a la estabilidad del cuerpo y hacen un ejercicio cuando uno está comprando estos productos y ayudan para que el cuerpo esté estable. Dime. Del 4 al 14. Y resulta que lo que ayudan estos elementos es que a que físicamente tu cuerpo sea más estable. Ellos tienen distintos productos para deportistas de alto rendimiento, rodilleras, sombreras, distintas cosas que ayudan que los deportistas tengan estabilidad. Físicamente ellos tengan estabilidad. Pero hoy el Espíritu Santo nos va a enseñar a través del Señor Jesucristo qué nos dice el Señor Jesucristo sobre pararnos firme y qué necesitamos para pararnos firme. Ya tienen Mateo capítulo 4, 24 del 4 al 14. Voy a leerlo y ahorita voy a hacer otra lectura de esta misma palabra para comenzar a entrar en contexto. Jesús le respondió, cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirá a la gente, yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrán guerras y otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten. Esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán unos contra otros, la gente no tendrá qué comer y en muchos lugares habrá terremotos. Esto es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá. Ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse, pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Esto es Mateo capítulo 4 del versículo al 4 al 14. ¿Qué está hablando el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo venía de estar en el templo con sus discípulos. Y claro, los discípulos en ese tiempo, el templo del Señor era deslumbrante, era despampanante, era grandísimo. Y ellos salían del templo con el Señor Jesucristo y ellos iban mostrándole al Señor Jesucristo lo grande del templo. Y él le dijo, pero esto va a ser destruido. Y ellos se quedaron, ¿cómo así que esto va a ser destruido? Y después, cuando ya estaban a solas, ellos le dicen al Señor Jesucristo, venga, ¿cómo así? Explíquenos qué pasó. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo les explica esto. Y ya tomando desde el versículo 1, mire, vuelvo a leerlo, pero en otra traducción dice, cuando Jesús salió del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él le respondió, ven todos esos edificios, les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Eso ya se cumplió. O sea, ese templo al que el Señor le dijo que no quedaría ni una piedra sobre otra, ya se cumplió. El templo de Jerusalén está hoy en día totalmente destruido. Pero el pueblo de Israel ya tiene listo para armar el templo. Tienen todas las partes para reconstruir el templo. Pero eso hace parte también de los últimos tiempos que estamos viviendo.
Más tarde se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo esto, qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo. Y esto es algo que llama la atención a toda persona, porque nos dice que la palabra nos dice que el fin del tiempo está cerca, pero ¿cuándo comienza? Y el Señor Jesucristo, aparte, sus discípulos en el monte de los olivos, dice: ven, muéstranos cuándo va a suceder esto. ¿Esto cuándo va a suceder? Y comienza el Señor entonces a explicar en el versículo 4, no dejen que nadie los engañe. O sea que estás sujeto, estás dispuesto a que alguien te pueda engañar. Dice versículo 5, dice, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Versículo 6, oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. ¿Eso no es lo que está pasando hoy en día? Ucrania, más adelante van a surgir más guerras, pero dice la palabra, oiga, van a escuchar guerras y rumores de guerras. O sea, eso es para nosotros. Sigue diciendo, es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Oiga, eso está pasando ahorita, ¿no? Sin embargo, todo esto solo es el comienzo de dolores del parto. Luego vendrán más. O sea, van a venir más guerras, van a venir más temblores, van a venir más sufrimientos. Versículo 9, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, y quiero hacer un paréntesis aquí. No es raro que por ser cristiano, familia me deje de hablar. Es más, no es raro, mi propia mamita, cuando salí de la iglesia tradicional y entré a la iglesia cristiana, cuando reconocí la verdad en la iglesia cristiana, mi mamá me dejó de hablar por 3 meses. Y me vuelve a hablar por insinuación de mi papá. Oiga, venga, no está bien. Es su hijo. Usted no puede dejarle hablar a su hijo porque ahora es cristiano. No, eso no está bien. Y dice, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿El que se mantenga qué? Firme. ¿Y con qué comenzamos hoy diciendo? Párate ¿qué? Firme. O sea que todo esto que está pasando en el mundo va a afectar a mucha gente. Dice que también que el amor de muchos se va a enfriar. ¿No vemos hoy indiferencia por todas las cosas de Dios? No solo por la iglesia cristiana. Todo lo que tú hables con a muchas personas que tú le hables de Dios, te hacen así. No solo de la iglesia cristiana, el contexto de Dios, muchas personas no quieren, o muchas personas quieren acomodar su estilo de vida, acomodar su creencia a su estilo de vida. Versículo 14, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la odiarán y entonces vendrá el fin. ¿Qué falta? ¿Qué falta para que venga el fin del mundo? La palabra lo dice, el Señor Jesucristo nos dice, falta que por todo lado sea predicado el reino de los cielos. ¿Para qué es esto? Para que se cumpla la palabra que nadie puede decir, no, a mí no me dijeron. Es decir, Mickey es nacido de nuevo. Él recibió el mensaje de salvación. Pero si Michael no hubiera recibido el mensaje de salvación, él no puede, cuando el Señor Jesucristo lo llame a su presencia, no, es que a mí nunca me dijo, venga, es que no fue a Osquitar a su casa, no fue Mike, no fue el pastor Carlos y él habló del Señor. Era eso, yo no sabía. No, con esto que dice el Señor, nadie puede decir, no, yo no escuché. Es más, no solo por la iglesia, por Instagram, YouTube, el voz a voz, alguien ha escuchado del Señor Jesucristo. O sea, hoy en día es muy difícil que alguien en el planeta
diga que no ha escuchado del Señor Jesucristo. De pronto las tribus del Amazonas, pero sin embargo hasta allá van misioneros. O sea, han escuchado del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con esto? No podemos dejarnos engañar. Quiero leer Efesios capítulo 6, versículo del 13 al 14. ¿Qué hacemos frente a todo esto? ¿Qué hacemos frente al engaño? ¿Qué hacemos frente a los falsos profetas? ¿Qué hacemos contra los rumores de guerra? ¿Qué hacemos contra las acechanzas del diablo? Versículo Efesios 6 del 13 al 14. ¿Lo tienen? Mira lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Y mire cómo comienza diciendo, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, les tengo noticias. Va a venir un día malo. Ay, pastor, pero ¿cómo así? No, es que inclusive si no estás dentro de la iglesia, también te llegan días malos. Sí, yo he tenido días malos dentro y fuera de la iglesia. O sea, antes de que fuera cristiano, también me pasaban días malos. Hay días que pasan como, por ejemplo, en lo mecánico, ¿no, Miki? Que uno lleva el carro al taller y aunque no es algo espiritual, pero te afecta. No, 800. Y el mecánico, no, pero mire, otros 800. Uy, 1.600.000. No, 2.000.000. Ese es un día malo. Ay, pero ¿cómo así si yo soy cristiano? Y a los cristianos no les pasa esto. ¿Nos pasa o no nos pasa? Nos pasa también días malos que pueden suceder que, ay, venga, también hay días malos que uno se enferma. Hay días malos que las cosas no te salen como tú esperas. Hay días malos que inclusive siendo cristianos los proyectos no se cumplen como tú esperas. Pero también hay días buenos. Y la mayoría son días buenos. Lo que pasa es que cuando nos colocamos la armadura de Dios, aprendemos a pasar los días malos. Entonces uno llega al mecánico, ¡ay, 800! Gloria a Dios porque provisión viene. Cuando llega la enfermedad, gloria a Dios porque me puedo parar en la palabra y soy sano en Cristo Jesús. Entonces, la diferencia de un cristiano con la armadura de Dios es que sabe afrontar los días malos. Y además, la armadura de Dios también te ayuda a reclamar lo que ya es tuyo. Por eso era importante comenzar con la impartición de que tus ojos espirituales sean abiertos. Porque entonces, si se dan cuenta, cada vez que vemos algo bien le pasa a otro, o cómo crecen financiera o espiritualmente, y de pronto viene como envidia al corazón, oye, Dios te ha dado para que tú crezcas más todavía. Por eso es necesario ver y saber esas herramientas que Dios te ha dado. Yo no sabía que tenía estas herramientas. Pero vamos a ver ahorita lo importante. Entonces, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. ¿Hasta cuándo tenemos que mantenernos firmes? Hasta el fin. O sea, el fin que el Señor Jesucristo espera de nosotros es hasta el fin del mundo. Pero nosotros no vamos a estar aquí hasta el fin del mundo. Nosotros somos raptados como cuerpo de Cristo cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia. Manténganse alerta que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protéjanse con la armadura de Dios. Que la verdad y la justicia, o sea que hay gente que habla mentira con respecto a Dios. Sí. Imagínense. O sea, que hay gente en el mundo que está siendo engañada. Sí. Y buenos y malos tienen días malos y buenos también. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros con la armadura de Dios como hijos de Dios sabemos afrontar los días malos. Pero sigamos. Entonces aquí en Mateo el Señor nos enseña 5 cosas. Y aquí es donde es importante que tomes apunte. Porque estas 5 cosas te van a servir para toda tu vida y para todas las situaciones que tú tienes en la vida.
En el versículo 24, en el versículo 4 comienza, no se dejen engañar. O sea, lo primero que el Señor está diciendo es, venga, o sea, necesitas, para andar, para pararte firme, lo que necesitas primero es, no te dejes engañar. No comer entero. Bien, Miki, bien. Constantemente somos expuestos a distintas mentiras o vientos de doctrina. ¿No se han dado cuenta? De esto nos reímos con mi familia, porque ven un reel o un video en YouTube o en Instagram de alguna teoría del mundo. Esta mañana Tomás y yo nos tomamos el café con azúcar. Simón y Marcela, la pastora Marcela, se lo toman. Ellos se lo toman sin y nosotros con azúcar. A mí no me gusta el café con azúcar, sin azúcar. Aquí en Chía tampoco les gusta es dulcecito. A mí también. Pero entonces llegaba y la pastora Marcela me decía, no, que vio un reel que un señor decía que el café con azúcar era malo. Yo decía, y claro, pues era una discusión, pero no era una polémica, sino era recochando en el desayuno. Y decíamos, Tomás decía, no, malo es comerse el café sin azúcar. Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando vemos un reel en Instagram de una afirmación de alguien, así sea de una hipótesis o un estilo de pensamiento, una filosofía, hay veces tomamos como eso verdad para nosotros. Y entonces lo queremos aplicar. Pongo un ejemplo chistoso. Alguien puede colocar un reel. No, si te llega una visita inesperada, coloca la escoba detrás de la puerta y la visita se va a ir. Y lo hacen. Y lo hacen. Y lo hacen. Pero date cuenta que entonces hay veces vemos cosas en internet y no sabemos discernir y tomamos eso como una verdad de vida para nosotros. Otro ejemplo de esto es que llegan personas a la casa y nos hablan de teorías. Es que vi un estudio científico que dice que tal cosa y se cree en el cuento. De una teoría llegan hablando verdades. Quiero colocar otro ejemplo. En Transmilenio, los que han tenido la experiencia pues, de montar en Transmilenio, se sube mucha gente y se suben cantantes, gente a pedir plata, a vender cosas. Y con Tomás nos molesta cierto tipo de cantantes que luego terminan a hablar afirmaciones de Dios que no son reales. La última vez cogí un Transmilenio de la casa, del centro de la casa, se subió un muchacho y con muy buena letra, y yo cuando terminó de cantar, comenzó a hacer afirmaciones de Dios y yo decía, no, Dios no es así. Pero lo dicen con tal firmeza que la gente, y terminó y lo aplaudían. Y yo, venga, lo que dijo fue una burrada espiritual. Y yo, claro, yo no me voy a poner, oye, hermano, creo que estás equivocado, porque Dios no es así, así, así. Pero se dan cuenta que entonces nos dejamos engañar fácilmente y no somos testigos de la palabra de Dios y nos volvemos testigos fiel de lo que la persona está diciendo. Y hay veces sin pensar en lo que están diciendo. El engaño es la herramienta número 1 del diablo. O sea, el diablo siempre va a querer engañarte a través de toda esa información o a través de situaciones. Tenemos que mantenernos firmes en la enseñanza. ¿En cuál enseñanza? ¿En qué enseñanza? En la enseñanza de la palabra. ¿Y dónde se enseña la palabra? En la iglesia. Lo que decía Michael ahorita, no te dejes meter los dedos a la boca con cualquier información que llegue. Confronta la información que te llega con la palabra, inclusive lo que yo te enseño también, confróntalo tú mismo con la palabra, pero tienes que confrontar. Y lo que te enseñamos, créeme que me tomo el tiempo de comprobarlo con la palabra. Entonces, tenemos que mantenernos firmes y no dejarnos engañar. Repite, número 1, mantenernos firmes y no dejarnos engañar. No te dejes meter los dedos a la boca. Número 2, no tengas temor. Versículo 6 dice, no tengas miedo. El temor se vence sabiendo y recordando que Dios está con nosotros.
No te dejes meter temor. Sí estamos en los últimos tiempos, pero como hijo de Dios no tienes temor a los últimos tiempos. Como hijos de Dios sabes dónde está tu futuro. Como hijos de Dios. ¿Te das cuenta por qué la importancia cómo comenzamos hoy el servicio con la administración que comenzamos? Que tus ojos espirituales sean abiertos para saber que Dios te está dando herramientas en tu vida para lo espiritual, lo físico, los sentimientos, lo financiero, para todo tipo de circunstancias. Pero tienes que primero saber que Dios te ha dado las herramientas. ¿Listo? Entonces, el temor se vence sabiendo y recordando que Dios está con nosotros. Por tanto, no tengas miedo, pues tu Dios está contigo. Y mira lo que dice la palabra en Jeremías, el Salmo 23. Lo quiero leer todo. Ponle mucha atención al Salmo 23. Es muy conocido y en muchos hogares la Biblia está abierta en el Salmo 23. La Biblia está abierta, manchada ya la hoja por el sol en el Salmo 23. Pero si tú entiendes el Salmo 23, te vas a dar cuenta que no hay motivo para que dejes entrar el temor en tu vida. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo a través del temor? Apabullarte y hacer que eches pasos atrás. Ay, no, qué miedo. Ay, no, qué miedo estas cosas que van a pasar. No, que el fin del mundo. No, que temor, como, y que la iglesia va a ser raptada por, qué miedo. No, eso debes emocionarte. Conozco una personita que le emociona todo esto. Mira lo que dice el Salmo 23, dice, mi mano victoriosa siempre les dará apoyo. ¿Cuándo? Siempre. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Mi Miki. Salmo 23. Todo el 23, ese salmo. Pero mira cómo comienza diciendo, tu mano victoriosa siempre les dará apoyo. Y date cuenta que Dios es el que está hablando ahí. Mi mano victoriosa, Cris, siempre te dará mi apoyo. El Señor está diciendo, van a haber días malos, pero van a ser más los buenos. Pero yo les daré mi apoyo, está diciendo el Señor. Entonces date cuenta que ante el temor, el entender que Dios está conmigo, pues el temor se va. En verdes prados me deja descansar. ¿Cuáles son los verdes prados? La iglesia. Dice, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos de agua tranquila. Está hablando de la iglesia. Este es el verde prado donde el Señor te trae a que descanses, pero que a la vez tomes aguas tranquilas. Este es el sitio. La iglesia, lo que Él pensó, lo que el Señor Jesucristo pensó como la iglesia, son los verdes prados. Esos son los verdes prados. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así honra su nombre. Mira cómo lo dice la palabra. O sea, a través de que Él nos cuida en sus verdes prados, también se cumple lo que Él dice. Honra su nombre a través de nosotros frente al cuidado que Él tiene con nosotros. Eso no te hace sentir como que, oiga, ¿cómo así? O sea, que Dios cuando me cuida, se honra a sí mismo. Tremendo. Pero sigamos. Aunque yo pase, vamos a cambiarlo a lo que nos ha pasado a Miki y a mí. Aunque el carro se nos mare, Miki, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Cuando no hay para pagar ciertas cosas, Él nos conforta. Cuando no hay para cubrir la necesidad, Él nos conforta. Pero Él no quiere que salgas corriendo a ver qué vas a hacer. Él lo que quiere es que sepas que Él te sostiene.
que Él es el que te da, que te protege y que te conforta. Miren lo que dice Isaías 41:10. Dime. A mí me pasó eso, pero desde el punto cuando yo dije, me suelto, ¿sí? Como que creo en eso, porque sí he pasado situaciones difíciles y hay momentos donde digo, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Pero en un punto me dicen, no, pero pues tranquilo. Miren lo que está diciendo, miren lo que está diciendo Miki para los que van a ver después por YouTube. Pero a veces uno se preocupa por responder por lo que se ve. Ah, pero entonces, ¿cuál? Hagamos un recuento. Michael habla precisamente de que entonces, cuando vienen esas situaciones, uno se alcanza a preocupar, pero dice, ¿cuál fue la solución? Me relajo y espero. Suelto todo ese problema ante Dios y Él es el que me provee. Quiero repetir literal lo que él dijo. Cuando llega el problema, suelto mis problemas ante Dios y Él es el que me provee. Pero entonces, hablaba ayer con alguien muy especial para mí y le decía, tienes que saber qué es lo urgente y lo importante. Es importante entender qué es urgente e importante. Y como hijos de Dios le damos prioridad a lo importante, no a lo urgente. Muchas veces, hago un paréntesis, el Espíritu Santo nos ayuda hasta cuando metemos la pata, hasta en lo financiero. Entonces tenemos que llegar donde el Señor, Señor, la embarré, Señor, me emocioné en mis finanzas, pero ayúdame a solucionar esto. Y el Señor nos ayuda. Pero también la palabra dice que el Señor nos exhorta. Pero vamos siguiendo porque yo sé que vamos a ir entendiendo a medida que vayamos viendo la palabra. Isaías versículo 41-10 dice, te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Eso es Isaías 41, del 9 al 10. ¿Qué pasó con Isaías ahí? Desen cuenta que el profeta ahí estaba hablando una palabra de parte de Dios y estaba diciendo, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Lo que pasa ante las situaciones que nos llegan de distinto tipo, es que no esperamos en la fuerza del Señor, sino que esperamos una ayuda de acuerdo a nuestro entendimiento. Repito esto, muchas veces esperamos es una ayuda de acuerdo a nuestro entendimiento. El mismo Dios que abrió el mar nos está diciendo, ojo con esto, pongan atención a esto. El mismo Dios que abrió el mar nos está diciendo, yo estoy contigo. El Dios que hizo la creación nos está diciendo, yo estoy contigo. Pero hay veces nos creemos más sabios y queremos adelantarnos a la sabiduría de Dios. Y Dios nos está diciendo muchas veces, espera, quieta, estática, quietecitos, espera en mí. Espera en mí. Entonces, primero era, para entender esto de párate firme, es no te dejes engañar. Lo segundo era no tengas temor. Y lo tercero es, repite conmigo, no te dejes ofender. Repite, no te dejes ofender. Entonces, primero es, segundo, no tengas temor. Y tercero, no te dejes ofender. Aquí viene algo espectacular que pasa en todas las iglesias. Pero eso también es para aplicarlo en nuestra vida, en nuestra vida familiar. El versículo 10 nos está diciendo que nos ofendemos cuando esperamos que las cosas pasen de alguna manera, pero Dios escoge otra manera para hacerlo. Voy a colocar un ejemplo. Estaba después en la última cena,
estaba Pedro al lado del Señor Jesucristo comiendo y entonces Pedro estaba pues muy envalentonado y diciéndole siempre al Señor, no, yo voy a estar contigo siempre. Y el Señor Jesucristo le dice, hermano, esta misma noche usted me va a negar. No, yo voy a estar ahí. Y de todos modos llegan a coger preso al Monte de los Olivos al Señor Jesucristo. Entonces viene uno de los soldados y a coger al Señor Jesús. Pedro saca la espada y le corta la oreja porque él estaba envalentonadísimo. El hombre estaba que mataba y comía del muerto. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Guarda tu espada. Pedro pudo haber tenido dos opciones: guardar su espada y ofenderse con el Señor Jesús porque no lo estaba haciendo a la manera de Pedro. Vuelvo y repito esto. Pedro, cuando el Señor Jesús le manda que guarde la espada, pudo tener dos opciones: guarda la espada, o se ofende con el Señor Jesucristo, o hace las cosas a la manera del Señor Jesús. Muchas veces en la iglesia nos ofendemos porque en la iglesia no hacemos las cosas como tú piensas. ¿Cómo les parece eso? Quiero leer esto otra vez. Nos ofendemos cuando esperamos que las cosas pasen de alguna manera, pero Dios escoge otra. ¿Cómo te parece eso? Pastor, pero hoy ¿por qué hizo 3 canciones y mandó ministración? Se asustó la niña. Hizo ministración en vez de mandar la 4ª canción. No, ese no es el orden. Y si Dios quería así. Pero hay veces nos ofendemos por eso. Pastor, pero es que Nancy, ¿cómo fue a colocar esa cosa verde? La hubiera colocado de otro color. ¿Y si Dios quiso así? Pero date cuenta que entonces hay veces nos ofendemos hasta con Dios. La palabra nos dice que algo va a suceder entre hermanos, vamos a tropezar y nos vamos a ofender. Pero la idea es que no te dejes ofender. No solo en la iglesia, sino también pasa en lo familiar o pasa en lo secular, en las relaciones del mundo. ¿Quién es el que sufre cuando se ofende a alguien? Pues el ofendido. Y muchas veces, date cuenta que recibimos ofensas sin que las otras personas sepan que nos ofendieron. Y seguimos sufriendo. Y un corazón ofendido no permite que Dios ministre. Porque entonces primero está la ofensa. ¿Cómo funciona la ofensa? Y dime si no. Si alguien te pasas toda la noche, le hubiera dicho. Pero esperará que me lo encuentre y le voy a decir. Se las voy a cantar. Y toda la noche es como si en el celular le dieras play a la ofensa. Play, play, play. Y toda la noche pensando en esa ofensa. Te aseguro que el que te ofendió, queriendo o sin querer, está durmiendo. Y tú te estás desgastando por una ofensa. Por eso tienes que aprender a no dejarte ofender. No te dejes ofender. Inclusive cuando lo hacen con intención. Inclusive cuando lo hacen con intención, tampoco te dejes ofender. ¿Alguna vez has estado en una situación difícil por hacer lo que Dios te ha mandado a hacer? ¿Como pastor? Sí. He estado en situaciones difíciles que el Señor, que en la misma labor de pastor me ha tocado y el Señor me ha mandado a hacer y han sido situaciones difíciles. Pero el truco está en no dejarme ofender por las personas. Si yo me dejo ofender, pues dejo de ministrar de parte de Dios porque voy a hablar desde la ofensa, no desde la palabra de Dios. Cuando usted dice no dejarme ofender, no es como de me ofende, o sea, no tiene uno que responder. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Que perdona, lo vamos a ver ahorita en la palabra, que ora por tus enemigos y oras por los que te maldicen. Eso hace un hijo de Dios. Repite. Dice, no,
tú te dejas ofender cuando recibes la ofensa. Te pueden ofender a voluntad, pero diría el mundo, hazte de caucho. Sí, o sea, ¿qué sacas con desgastarte y dejarte ofender? Cuando inclusive lo hacen a voluntad. O la mayoría de casos también, que son pocas las veces cuando las personas nos quieren ofender a voluntad. Pero de pronto cuando nos ofenden o ofendemos sin darnos cuenta. Alguna decisión que yo tomé puede ofenderte y sin yo darme cuenta, y tú no estás durmiendo por eso. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice Dorita que la palabra dice pues que cuando te den una cachetada, cuando te den una cachetada que ponle al otro mejillo y la otra mejilla y que también de darle de comer a ellos, dice Dorita. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Y no solo vamos a ver qué dice la palabra. La pregunta sería, ¿te vas a dejar seguir ofendiendo? Duro, ¿no? No, mire, sí, o sea, ahí es algo interesante. Te van a seguir ofendiendo. Pero acuérdate que el Señor hoy te dio algo especial. Un don para poder ver espiritualmente y también que a través tuyo se pueda manifestar la mansedumbre y el amor de Dios, mi Miki. Uy, tremendo. Michael dice que el ofenderse es una tentación diaria. Sí, mi Michael. Sí, es una tentación diaria. Mira, en Juan Bautista, Juan el Bautista es cogido preso y llevado a la cárcel. Cuando él es cogido preso, él no intuía que su primo Jesús era el Mesías. Él lo había visto y bautizó al Señor Jesucristo. Pero él todavía no tenía la certeza en su corazón que él era el Mesías. Y lo cogieron preso por estar haciendo lo que Dios le había mandado hacer, que era anunciar al Señor Jesucristo, abrirle el camino al Señor Jesucristo, y por eso lo cogen preso. Y en la cárcel, entonces imagínense qué estaba haciendo Juan. Ay, sí, por estarle sirviendo al Señor, ahora estoy aquí en Guacao. No, lo que manda es a dos de sus discípulos que pasan a ser discípulos del Señor Jesús más adelante y le dice, vayan y pregúntenle si es él o tenemos que esperar al otro. Entonces llegan los dos discípulos del Señor, de Juan el Bautista, donde el Señor Jesús, una noche, venga Señor, que es que Juan tu primo, porque eran primos, es que nos manda a preguntarte que si eres tú o que si esperamos a otro, que si eres tú el Mesías. Y él llega y le dice, siéntense aquí y vean. Y esa noche el Señor Jesucristo se despacha con tremendo servicio de milagros. Y eso era milagro para aquí. Mejor dicho, cualquiera que llegaba a la puerta recibía su milagro. Y llegan y le dicen, va y díganle a Juan lo que ustedes vieron. Tremendo. Esto lo hace el Mesías. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12, el versículo 11 dice, dar instrucciones, dice, se fue allí a enseñar, a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos para que le preguntaran, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Pero hay veces nos ofendemos por las cosas de la iglesia. Y la gente se puede ofender por cosas que se hacen en la iglesia porque no son como tú esperabas que se hicieran. No te dejes ofender por cosas o decisiones que como pastor yo tome. No te dejes ofender. Sé bienaventurado. Sé bienaventurado
Entonces, primero era, no te dejes engañar. Segundo, no temas. Tercero, no te dejes ofender. Y cuarto es, sigue amando y mantengámonos amando más. Cuando tú te dejas ofender, tus sentimientos contra las personas cambian. Eso es matemático. Y mira, y es tan comprobable que en pareja pasa aún más. ¿O no es así? Es que me hizo. Espérese y verá. O si no, no, es que ya no hay más servicios para él. ¿Ustedes me entienden? ¿Por qué no? Porque me ofendió. ¿Te das cuenta lo que hace una raíz de amargura o de ofensa, inclusive dentro de las parejas? Tremendo. Es más, Pastor John nos enseñaba hace poco que tú perdones al que te ofendió no significa que tengas que andar con él para arriba y para abajo. No. Pues imagínate, más se aplica aún la palabra. Porque siguen siendo personas que están llamadas a ser hijas de Dios, o ya son hijas, o de pronto están en el proceso de pasar a ser hijas de Dios, pero siguen, la palabra no varía ahí en la aplicación para ningún, ¿cómo se diría? Ningún tipo familiar o ningún conocido fuera de la familia, se aplica igual. La palabra dice, Pedro le pregunta, entonces, ¿cuántas veces debo perdonar, Señor? ¿70 veces 7? ¿Se acuerdan que Pastor Andrei cuando estuvimos allá el jueves nos enseñó sobre eso? Sobre la gracia y que pues cuántas veces debo perdonar. Con la familia aplica aún más. ¿Cómo la ven? O sea, pero y no solo esto. ¿Cómo le discute al Señor Jesús uno esto? Señor, es que tú no supiste lo que Él me hizo. Tú no has pasado por lo que yo estoy pasando. No, sí, el Señor Jesús sí pasó. Él lo sabe todo. Y la palabra dice que Él pasó por toda tentación. Mi pastor Andrei, el jueves que estuvo acá por la noche, nos enseñaba que donde Judas se arrepienta, es perdonado. O sea, ¿alguien te ha traicionado como Judas en tu casa? ¿Alguien te ha ofendido como Judas? ¿Y qué dice el Señor con respecto a eso? Mi suegro hace, échele tierrita. Sí, porque date cuenta, la otra persona de pronto, sin querer o queriendo, te ofendió, pero ¿y tú vas a seguir amargado por tu vida? ¿Vas a seguir reteniendo bendiciones para ti por dejarte ofender? Y date cuenta que ese tercer paso no deja fluir el cuarto paso y es sigue amando. ¿Qué debemos hacer para eso? Ahorita al final les voy a decir cómo se pone esto en práctica. Versículo 12 dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. O sea, esto está pasando hoy en día en el mundo y pasa en las familias y pasa en la iglesia. Que el pecado abunda por toda parte y dice que el amor se va a enfriar. No solo el amor alrededor del mundo, dentro de las iglesias el amor también se enfría. Si tú estás caminando constantemente en amor y en oración, no te vas a dejar ofender. No podemos permitir que se enfríe el amor. Eso nos está diciendo en Mateo 5:24. Dios necesita que nos mantengamos amando. Escucha. Dios necesita que te mantengas amando. Dios necesita eso de ti. Dios necesita que te mantengas amando. ¿Qué le vas a decir respecto a eso a Dios? Con cualquier situación, bien sea familiar o de otro tipo, mantente amando. Es que Señor, es que me dijo. Y no el tono, pues esto suena chistoso, pero no solo lo que me dijo, sino en el tonito que me lo dijo. Dios dice, sigue amando. Sigue amando.
Mateo 4, 44 dice, y 44 y 45. Mateo 4, 44 y 45 dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Mateo 4, 44. Oh, sí es... búscalo ahí, Entonces es el 24. Ya te confirmo ahorita el versículo, ¿listo? No, por favor búscalo ahí en el buscador de Google, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por el que te persigue, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. ¿Qué podemos decir frente a eso? O sea, ¿Dios está colocando aquí a través del Señor Jesucristo alguna alternativa? Ah, no. Si te ofendieron y tú no estás amando, tienes la alternativa de, no, aquí Dios no da alternativa. Y termina diciendo el Señor Jesucristo, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Y aquí algo del mundo se toma o puede coger de esto para buscar ofenderte más. ¿No que es hijo de Dios? ¿No que es cristiano? Mírelo cómo actúa. ¿No te han dicho eso? A mí sí. Y si nos han dicho eso es porque no estamos amando. Mira lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no estás amando. Estoy diciendo que si nos han dicho eso es porque no estamos amando. Claro, no que es hijo de Dios. Y eso también lo utiliza el diablo para moverte de tu situación, de tu posición espiritual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hermano, pues comience a amar, no se deje ofender y perdone. Recuerda que el perdonar no significa que tengas que estar de arriba hacia abajo con la persona que te ofendió. Primera de Juan 4, 16 dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Vuelvo y repito esto. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto su confianza en su amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El amor nunca falla. Eso también es respuesta, es que, venga, es que yo hago todo como nos dice el pastor, yo he perdonado y todo, pero venga, es que las cosas no se dan. Si no estás caminando en amor, tú mismo estás reteniendo muchas bendiciones sobre ti, sobre tu persona y tu familia. El amor dice que nunca falla. Permanece en Dios y en Él. El amor nunca falla. Cuando permanecemos en el amor de Dios, Dios puede estar de nuestro lado. Y cuando Dios está de nuestro lado, podemos ganar todas las veces. Muchas veces ese manifestar en amor, también frente a las familias, frente a nivel familiar, muchas veces puede ser, cállate, cállate. Así tengas la razón, cállate. No le eches más fuego a la hoguera de la discusión, cállate. Muchas veces no, es mejor caminar en amor que tener la razón. Por eso, cállate. Pueda que tú tengas la razón, pero cállate. Eso da espacio al amor. Tremendo, ¿no? Pero bueno, Dios está diciendo lo siguiente con respecto a esto. Mira, bueno, estoy esperando que entre Miki para leerlo. Incluso a veces no nos podemos ofender con personas que no saben que nos están ofendiendo. Pero esa ofensa no te va a dejar caminar en amor. Y Dios está diciendo, camina en amor. Mira lo importante de esto. Dios está diciendo, con todo lo que hemos aprendido hoy, Dios está diciendo, yo necesito que ustedes, mis hijos, se mantengan amando. Dios está diciendo, yo necesito que amen a sus enemigos. Dios está diciendo, yo necesito que hagan el bien a quienes los maldicen. Y Dios está diciendo, yo necesito que estén orando por quienes los aborrecen. Vaya tareita que nos dejó Dios para esta semana, ¿no? Quinto y último, manténganse predicando el evangelio. Eso está en Mateo 24, el versículo 14, y lo quiero leer. Dice,
y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones oirán entonces y vendrá el fin. Es necesario que estemos hablando del reino. O sea, la consecuencia de estos puntos es que al final esto te habilita para que tú puedas hablar del reino. Comenzamos primero, ¿qué era? Todos miran a Heidi. No te dejes engañar, no temas, no te ofendas, sigue amando y sigue predicando el evangelio. Date cuenta que si tú no cumples los primeros 4 puntos, no puedes predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque los primeros que te van a decir de la familia, ¿no qué? ¿No que usted es cristiano? Pero si tú estás cumpliendo esto y hay un testimonio en tu familia de que tú cumples esto, oiga, sí, mire lo que el Señor está haciendo en su vida. Y termino con esto. Todas las pandemias o desastres tienen como propósito que dejemos de predicar el evangelio. Es el versículo 13. Si nos mantenemos firmes, seremos salvos, libres, restaurados y seremos regenerados a la naturaleza de Dios. Debemos mantenernos siendo fieles. Quiero volver a leer esto. Todas las pandemias o desastres tienen como propósito que dejemos de predicar el evangelio. Si eso se cumplió con la pandemia, ¿se dieron cuenta? Hubo en pandemia iglesias que cerraron. Gente se enfrió con la pandemia. Hay gente que todavía aún no se congrega por la pandemia, que vieron que entonces el video el servicio por YouTube es mejor en mi casita, o por temor a la misma pandemia. Nos mantenemos firmes. Si nos mantenemos firmes, dice el Señor Jesucristo, seremos salvos, libres, restaurados y regenerados a la naturaleza de Dios. Debemos mantenernos siempre siendo fieles. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos dice que todo nuestro ser interior es hecho nuevo. Y eso es cierto. Pero los 5 cosas que vimos hoy aplican para que tu alma sea transformada con cosas sólidas y reales. Algo de lo que les enseñé hoy, de los 5 puntos, ¿no se puede hacer? Que hay algunos que nos cuestan. Claro, hay algunos que, bueno, las parejas que estando con tu pareja, quédate callado. Eso se tiene que uno morder la lengua, porque tú puedes pensar, yo tengo la razón, pero el Espíritu por dentro te está diciendo, cállate, ama y no te dejes ofender. Para eso se necesitan pantalones, ¿o no? Para eso se necesita. Pero hoy fuiste capacitado para eso. Esta mañana cuando comenzamos, yo les dije, hay una impartición especial para que tus ojos espirituales sean abiertos para ver las herramientas que tienes de Dios. Pero también para que tú veas con compasión. Si tú miras inclusive a tu pareja sin compasión, no puedes hacer estos 5 puntos. No puedes. Porque tienes que estar movido por la compasión que Dios siente por los hombres. Y hoy fuiste capacitada, fuiste empoderada, recibiste y entendiste qué es la compasión de Dios. Cuando estás en la situación familiar, porque esta enseñanza es para aplicarla en la familia, ¿o no? Estos 5 pasos es para aplicarlos en la familia. Afuera no sirven, pero es para aplicarlo en la familia. Ahí es donde es más difícil. Pero si tú comienzas a pensar en cada uno, no me dejo engañar, no me dejo ofender, porque yo soy parte de la compasión de Dios, lo puedes hacer. Repite conmigo, hoy Dios me dio de su compasión. Hoy Dios abrió mis ojos espirituales para ver lo que Él me ha dado en mis manos. Y hasta el día de hoy,
todos los que están aquí, todos los que están acá, Dios ha comenzado a colocar herramientas en tu mano para que la voluntad de Dios se manifieste. Es más, si hubieras venido hoy por primera vez, con la enseñanza ya tienes herramientas para poder hacer los 5 pasos de hoy. Quejas o reclamos con Papá Dios. Sí, quejas, solicitudes o reclamos o algún alegato por estos puntos que dijimos, pues habla con Dios. Porque lo que dijimos fue pura palabra de Dios. Entonces fue pura palabra de Dios. Esta semana a aplicar lo que hemos aprendido.